Bueno, bienvenidos a Cambiar el Mundo. Amén. Empezando por cambiar nuestros corazones. Es posible. Si tú juntaras a 10 de tus conocidos y entre todos intentaran reconstruir la historia de la Navidad, ¿lo lograrían? No lo sé. No sé cómo sean tus conocidos. No sé si saben algo de la historia de la Navidad. De todas maneras, cada año la repasan. Ahora, la pregunta es, si ellos no pudieran reconstruir la historia de la Navidad, ¿tú podrías contárselas? Tú sí les podrías decir, no, primero pasó esto y después esto. Escuchen, en los tiempos de Jesús, los hombres de Dios y las mujeres de Dios tomaban la profecía, las muchas profecías, y trataban de armar el plan general y entender. Imagínate, ahora es más fácil y quizá no todos pueden reconstruir la historia de la Navidad como una historia que ya lleva 2000 años siendo contada. Ahora imagínate reconstruir esa historia antes de que pase. ¿Podrían las personas reconstruir la historia antes de que pase? Sí, era posible a través de la profecía. Por eso dice Pedro en su segunda carta, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre tu corazón, hasta que la claridad total llegue. Como ya dijeron los dos varones antes de mí, había mucha oscuridad en el pueblo, en la tierra. Pero aquellos que tenían la profecía, así como están estas velas encendidas, tenían una luz que les alumbraba en medio de la oscuridad. Y con esas luces de la profecía trataban de armar lo que Dios iba a hacer. Busquen por favor la primera carta de Pedro. Ahora leímos el capítulo 1 de la carta 2, pero ahora busquen primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3. Perdón. Capítulo 1 de primera de Pedro, verso 10 al versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Dice la escritura así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Escuchen, hermanos, antes de nosotros hubo hombres y mujeres, profetas y gente que escuchó a profetas que estudiaban diligentemente las profecías para ver cuándo se cumpliría esas maravillas. Pero escuchen, también se les reveló algo. Esto que estás estudiando no te va a tocar a ti. Les toca a los que vienen después de ti. Escuchen esto.
Esos hombres y mujeres que estudiaron la profecía hace más de 2000 años, la estaban estudiando por ti y por mí, para que tú y yo entendiéramos esa historia. Así que no se trata solo de hacer un recuento de una fiesta navideña. Escuchen, estamos celebrando la víspera de la Navidad o la Navidad todo el tiempo, porque es el cumplimiento de profecías, luz para entender los tiempos. Y escuchen esto, no solo profetas, hombres y mujeres santos buscaban estudiar estas cosas, también los ángeles tratan de entenderlas. Por eso la Navidad es la luz de la profecía cumplida. El lucero de la mañana llegó, les alumbró completamente. Ahora le pido al Señor que al entender esta gran fiesta, también entiendas que esta fiesta fue preparada para traer luz a tu oscuridad. Así como la casa de aquellos que ya la iluminamos con adornos y foquitos y luces, lo hacemos como una señal de que lo que queremos, como un símbolo de que el Señor con su presencia alumbre mi oscuridad y la de mi familia, y que vaya creciendo, como decía el profeta, hasta que el lucero de la mañana alumbre con plenitud, hasta que tu luz sea tal que los que te ven sean deslumbrados y te digan: cuéntanos por qué traes esa luz. Y entonces les dirá: es el poder de la Navidad. Vamos a entender algunas cosas, por favor. Como ya mencionaron los varones, antes de Cristo había hambre de esperanza. Vamos a hacer un recuento de algunas profecías de la venida de Jesús, el Mesías, antes de que terminara el Antiguo Testamento. Los hombres caminaban sin un destino, en un desierto de la vida. La vida se había convertido en un desierto en donde los cuerpos de su gente amada iba quedando ahí. No había tiempo para enterrarlos. El desierto los enterraba. Ahorita que estábamos en el Selah, una de nuestras doncellas leyó la carta a los hebreos, donde decía que Dios se disgustó con una generación por 40 años. Yo nada más de imaginar eso, que Dios me dijera: Adrián, estoy enojado por ti, contigo, por 40 años. No te voy a escuchar. Vas a padecer por lo que has hecho. Tu vida se va a convertir en un desierto. La gente que amas y tú mismo vas a quedar ahí en ese desierto. Las arenas de tu vida, nadie te va a enterrar. Lo que tú hiciste te va a enterrar a ti mismo. ¿No da miedo? ¿Sí? Y decía la doncella leyendo la lectura: temamos pues, no sea que en uno de nosotros haya corazón malo de incredulidad, para no disfrutar de ese reposo. Escuchen esto: el pueblo de Israel, la maldad había convertido la vida en un desierto, igual que lo que hacemos tú y yo. Pero en ese desierto oscuro empezó la luz de la profecía. Miqueas, más de 700 años antes de Jesús, profetizaba que la nación que se había dividido, que las 12 tribus o los 2 estados se dividieron en dos, y 10 tribus iban a ser cautivas por Asiria, y eso sucedió en el 722, 20 años después de que Miqueas dijo: Israel va a caer en manos de los asirios. Cayó. También Dios levantó al profeta. Pero escuchen esto: así como Miqueas profetizó esa oscuridad grande, también Miqueas profetizó en el capítulo 5:2: pero tú, Belén Efrata,
aún eres pequeña entre las naciones de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Saben de quién está hablando? De Jesús. Una profecía mesiánica, una profecía de la Navidad. Vienen tiempos terribles, les decía Miqueas, pero en medio de esa oscuridad estaba la profecía de la Navidad. Va a venir aquel en Belén, el Eterno. Escuchen esto. Los judíos entendían, no sabían que Dios se iba a encarnar. Eso nunca había sucedido. No sabían lo que iba a pasar. Lo que ellos sabían, que en Belén iba a manifestarse aquel que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ellos entendían, Yahvé se va a manifestar en Belén. Eso dice el profeta Miqueas. También por esos tiempos, antes, 750 años antes de Cristo, Isaías, las dos tribus que vieron a sus hermanos que fueron arrasadas por los asirios, las dos tribus que quedaron decían, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Dios manda al profeta, le dice, a ti no te va a tocar esta nación, pero vienen los babilonios y te van a llevar cautivos 70 años. Y algunos décadas después llega Babilonia y se lleva cautivos, destruyen el templo. Porque algunos de las dos tribus del sur que quedaron decían, a mis 10 hermanos, a los 10 estados, a la mayoría de la nación se la llevó Dios porque eran paganos. Ya nos explicó el varón que tuvieron 19 reyes, todos malos. Y decían los del sur, a ellos se los llevó porque eran malos. Pero aquí está el templo, aquí no va a pasar nada. Y Dios le dice a través de Isaías, van a venir los babilonios y hasta el templo lo van a destruir y no va a quedar piedra sobre piedra. Y se cumple. Y llega una gran oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad, Isaías en el capítulo 9 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Otra profecía de la Navidad. En medio de tanta oscuridad, los profetas lanzaban una antorcha de luz. Para aquellos que iban a empezar el desierto, aquellos que creyeran, llevaran una antorcha. Los demás se quedaran en el desierto. Bueno, después viene otro profeta, Daniel, que vivió cautivo en Babilonia. Daniel, 500 años antes de Cristo, profetiza que venía una gran opresión. Sí, va a pasar Babilonia, pero vienen los persas. Y después de los persas van a venir los griegos. Y después de los griegos van a venir los romanos. Y escuchen esto, Daniel profetiza. Y cuando creas que todo pasó, va a venir el anticristo. Un imperio que todavía no ha venido sobre la tierra. Y todos sabemos que los judíos sufrieron con los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Después, con los europeos, los alemanes, ahorita con los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero escuchen, Daniel todavía dice, viene lo peor para Israel, viene la oscuridad más fea que han experimentado desde el inicio de su historia, cuando el anticristo gobierne sobre ustedes. Eso todavía no lo vimos. Y por cierto, profetizó Daniel que cuando se levantó Grecia iba a aparecer uno que iba a ser como un prototipo del anticristo, Antíoco Epífanes. Todo esto se cumplió. Pero cuando empezaron los persas, les dieron permiso de reconstruir el segundo templo. Y los que eran viejitos y que habían visto el templo que construyó Salomón antes de, como 900 años antes, y ahora veían el segundo templo, lloraban. Decían, esto no es el templo.
Y los que nunca habían visto el templo, los poquitos que habían escuchado, se alegraban de tal manera que se confundía el llanto de unos con la alegría de otros. Pero también en medio de esa tristeza, Ageo, que junto con Zacarías los animó a terminar el templo, porque decían, ni vale la pena este templo, es tan insignificante, y lo dejaron parado. Y Zacarías y Ageo, Dios los dijo, no, construyan el templo. Y en medio de eso les da una profecía. En el capítulo 2 dice, ¿no dices que esta casa es que no parece nada comparada a la casa anterior, al templo? Y dice, yo haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo, y la gloria de este pequeño templo insignificante va a ser más grande que la gloria de ese primer templo. ¿Saben por qué? Porque el Mesías iba a llegar a ese templo. Y cuando Jesús aparentemente se perdió, ¿a dónde fue a dar? Al templo. Y cuando Jesús se enojó y usó una cuerda de látigos para sacar a los vendedores, ¿qué quería limpiar? El templo. El deseado de todas las naciones llenó de gloria el templo. Otra profecía de la venida de Jesús. Por favor. También Daniel profetiza, y en los días de estos reyes malos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Otra antorcha de profecía. Dale, por favor. Y termina Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y cuando se cumplió, en la venida de Jesús. Así, queridas y queridos amigos y hermanos, así terminó el Antiguo Testamento con las profecías de Malaquías, diciendo, vendrá el Mesías y reconciliará el corazón de los hijos con el de los padres, y el de los padres con el de los hijos. Y así termina el Antiguo Testamento. Ese pueblo que veía tanta oscuridad, y escuchen esto, empezó entre paréntesis el tiempo de los gentiles. Desde entonces Israel ha estado oprimido por las naciones paganas hasta ahora, hasta la fecha. Ellos no entendieron que el Mesías ya vino para rescatarlos de eso. Ellos siguen esperando al Mesías que ya vino hace 2000 años. Y por ese error, por esa incredulidad suya, el castigo es que van a recibir a un Mesías falso, al anticristo. Hasta que venga ese anticristo, ellos van a estar bajo esta opresión de las naciones gentiles. ¿Cómo está Israel ahorita? Temeroso de que sus medios hermanos, porque la mayoría de árabes y musulmanes son medios hermanos, hijos de Abraham y de otras mujeres, de Cetura y de la esclava egipcia de Agar. Ahí están temiendo. No confían en Dios, confían en Estados Unidos, confían que Europa les va a ayudar, no confían en Dios. Igualito que en ese tiempo. ¿Saben en quién confiaban los judíos cuando venían los asirios y los babilonios? ¿Saben en quién confiaban? En Egipto. Y Dios les dice, por cuanto confías en Egipto, ¿crees que Él es un bastón del que te acomoda, del que te apoyas? Egipto te va a traspasar las manos. Y eso va a pasar con las naciones en las que confía Israel en el futuro. Pero escuchen, lo que quiero decir esta mañana es que en medio de tanta oscuridad, Dios mandaba antorchas de profecías para que aquellos que creyeran y transitaban por ese desierto, con esas antorchas
podían ir armando el plan de Dios, cuándo se va a cumplir. Por eso, como las profecías lo que hacían era producir hambre de esperanza. Viene el Salvador. Así terminó el Antiguo Testamento con estas profecías. Por eso Pedro les decía: tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en asirte como una antorcha que brille en lugar oscuro, hasta que la mañana venga. Bueno, esto se cumplió. Veamos el recuento rápidamente de la Navidad. La Navidad es la luz de la profecía cumplida. El lucero de la mañana llegó. ¿Cómo se empezó? Ya habían pasado 400 años. Escuchen esto, queridos hermanos y hermanas. Se habían acabado los profetas. Ya la palabra de Dios se había terminado en el Antiguo Testamento. Tenían más de 4 siglos que Zacarías y Malaquías habían cerrado sus bocas. Ya no se había levantado profeta. Solo quedaba esas antorchas. Y ellos todavía seguían diciendo: Dios nunca mintió, estas antorchas no se van a apagar. ¿Entienden esto, hermanos? Por 400 años esas pequeñas antorchas siguieron encendidas. Y los que creían seguían esperando que ese plan se cumpliera. Pero no solo eso, como lo leímos en Pedro, trataban de armar el rompecabezas de una antorcha con otra. Pero habían pasado 400 años y Dios ya no les había dado más antorchas. Y entonces llega el tiempo. Dios va a levantar a otro profeta. Se llama Juan el Bautista. Y entonces Dios manda al ángel Gabriel y se le aparece a Zacarías, un sacerdote, esposo de Elizabeth, quienes iban a ser o quienes fueron los padres de Juan el Bautista. Escuchen, hermanos, la Navidad empieza, el reloj profético comienza a cumplirse, empezando levantando un profeta después de 400 años. Juan el Bautista, que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y entonces, 6 meses después, el mismo ángel va al norte del país a buscar a una doncella, a María, y le dice: tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. María dice: ¿cómo será esto? Pero no fue una pregunta de duda como la hizo Zacarías, cuando Gabriel se le apareció en el lugar santo y dice: pues, ¿cómo va a ser? ¿Qué señal hay? Esa pregunta que él hizo fue de incredulidad. Pero la de María: Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Era una pregunta no de incredulidad, de duda. Porque María sabía que Dios era poderoso para traer a un ser vivo de distintas maneras. Sabía que Adán lo había hecho del polvo de la tierra. Sabía que a Eva no la hizo del polvo de la tierra, que la había hecho de la costilla de Adán. Así que ya había por lo menos 2 maneras en las que Dios iba a traer a un ser vivo. Y después una tercera manera. Ahora Adán y Eva se juntan desde entonces, hombre y mujer, y viene una tercera manera en que Dios trae seres vivos a la tierra. Ya van 3. Adán de polvo, Eva de la costilla y todos nosotros de nuestro padre y nuestra madre. Y dice María: yo sé que Dios es poderoso, pero ¿cómo va a suceder esto si yo soy virgen? Y viene la única y poderosa manera en que Cristo podía venir, concebido por el Espíritu Santo. Bueno, en cuanto María sabe esto, va a visitar, hace un viaje de varios días del norte al centro del país para visitar a Elizabeth. Y ahí dice la Escritura que en cuanto María saluda a Elizabeth, Juan el Bautista, escuchen esto, ya haciendo su trabajo de profeta, Juan el Bautista le hace sentir a su madre: esta es la madre del Salvador, ella viene embarazada. ¿A qué iba María? A contarle
yo también estoy embarazada de manera sobrenatural. Pero ya Juan el Bautista le había dicho a su mamá, porque dice Elizabeth, en cuanto me saludaste, mi criatura saltó en el vientre. ¿A qué se debe que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Quién le había dicho a Elizabeth que María estaba embarazada de Jesucristo? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? ¿A través de Juan el Bautista, su bebé? ¿A través, qué sé yo? Ese encuentro de dos mujeres virtuosas. Siguen los eventos de la Navidad. 3 meses después, María regresa al norte del país y José, su prometido, que no la había visto por meses, estaba bastante inquieto porque no la había visto. Pero él no sabía que Dios estaba tratando en el corazón de su amada. Él pensaba, cuando la vio 3 meses después, con un embarazo de ya varias semanas, y dice, ella me falló, ella me mintió. Y dice la Biblia que José la quería abandonar. No por cobarde, la quería dejar para protegerla. Porque según él, si ella había pecado, el castigo para ella era la muerte. Así que al tratar de huir se estaba echando él la culpa. Mientras él pensaba esto, dice la Biblia que un ángel le aparece en sueños a José, le dice, no temas recibir a María tu mujer, no te ha mentido, yo he estado trabajando en su vida. El ser que va a tener viene concebido por Dios y llamará su nombre Jesús. Lo que hace José es recibir a María su mujer. Para esto nace Juan el Bautista, el profeta. Y después de Juan el Bautista, lo que viene es que el Imperio Romano quiere cobrar más dinero y ordena un censo. Que todos vayan al lugar de nacimiento a pagar su dinero. Y como José era descendiente del rey David, tenía que regresar a Belén, donde nació. Y vienen otra vez en un viaje del norte al centro del país, un viaje de varios días para llegar a Belén. Y ahí la profecía se cumple, el lucero de la mañana llega, el nacimiento de Jesús, el Rey, el Mesías. Junto con esto, ángeles del cielo le anuncian a los pastores, ha nacido el Señor, luz resplandeció en las tinieblas, les dicen los ángeles, la luz vino. Cuando los ángeles se manifestaron, dice que tuvieron temor, porque esas pequeñas antorchas que por más de 4 siglos habían alumbrado a algunos, se convertía en un día esplendoroso que llenaba de miedo a las personas. No solo a los pastores y ángeles, también dice la Escritura, por favor, bueno, 8 días después Jesús es circuncidado, como mandaba la ley. 40 días después es llevado al templo a ser presentado y que se le pusiera su nombre. Pero mientras tanto, la estrella aparecía en el oriente y magos, sabios, veían esa estrella y las profecías que habían escuchado de la venida del Mesías. Esos profetas, esos estudiosos que eran los magos, no eran hechiceros que hacían magia, eran estudiosos de las escrituras y las estrellas, y empezaron a indagar qué decían las profecías, y dijeron, esa estrella no es más que la venida de Dios, la venida del Salvador. Algunos creen, escuchen, que estos magos venían de la zona de Babilonia. ¿Quién había estado 500 años, 600 años, 500 años en Babilonia? El pueblo de Israel, Daniel y otros profetas. Algunos creen que eran babilonios que se habían convertido al judaísmo, que habían escuchado las profecías de Jeremías, de Daniel, de Isaías, y que se habían convertido y esperaban al Salvador. Otros creen que eran judíos que se quedaron viviendo en Babilonia. Como quiera que sea,
fueron personas de otras naciones que entendieron que las profecías se habían cumplido. Para esto ya sabemos que los magos llegan preguntando por el rey, y Herodes y Jerusalén se turban, y Dios manda a los magos por otra parte que no regresaran a Herodes, porque Dios sabía lo que Herodes iba a hacer, y al irse los magos por otro lugar, ya sabemos que Herodes ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años. Es posible entonces que Jesús tenía o meses o algunos años de edad cuando los magos llegaron a visitarlo, trayéndole 3 regalos: oro. ¿A quién se le daba oro? A los reyes. Incienso. ¿A quién se le quemaba incienso? A Dios. Y mirra. ¿Para qué se usaba la mirra? Para la sepultura. Así que estos estaban profetizando que Jesús era el rey, que era Dios y que era el Salvador. Bueno, ¿qué sucede después? Como el ángel le dice a José, Herodes quiere matar al niño, y tuvieron que huir a Egipto. ¿Por cuánto tiempo? Quizá meses, quizá 1 o 2 años, hasta que muriera Herodes. Cuando muere Herodes, le dice el ángel otra vez a José, regresa con el niño a tierra de Israel, porque ya murieron los que querían matarlo. Y llega, y en la parte de Judea ahora está el hijo de Herodes. Dice, tengo miedo de vivir aquí. Y se van de donde crecieron en los últimos años, donde vivió con María, a Nazaret. Y se regresan a Nazaret. Ahora, yo ordené los acontecimientos de la Navidad en 12 como para recordarlos nada más. ¿Ok? Ahora, cada uno de estos eventos, hermanos, escuchen esto, era el cumplimiento de una profecía. Por ejemplo, cuando se le apareció Gabriel a Zacarías, se estaba cumpliendo Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Cuando el ángel se le anunció a María que iba a nacer por el Espíritu Santo, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 7:14. Cuando María visita a Elizabeth, se estaban cumpliendo el Salmo 98:3. Cuando en sueños aparece el ángel a José, se estaba cumpliendo Deuteronomio 2:44. Cuando nace Juan el Bautista, se estaba cumpliendo Malaquías capítulo 3, versículo 1. Cuando el rey pagano, el romano, quería cobrar más dinero y obligó a todos a regresar a su tierra, Dios estaba usando eso para que se cumpliera el tiempo del nacimiento de Jesús, de Daniel capítulo 9, 25. Cuando Jesús nació, se cumplieron muchas profecías, pero entre ellas Isaías capítulo 9, 6 al 7. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores, se cumplió Isaías 57, 19. Cuando Jesús fue circuncidado, se cumplió Levítico 12, 2. Cuando Jesús fue presentado al templo, se cumplió una profecía, no del Antiguo Testamento, sino un viejito que Dios le había profetizado. Te digo que no vas a morir hasta que veas al Mesías. Es muy posible que ese hombre había estado todas estas profecías juntándolas y decía, va a venir el Salvador, y Dios le ha de haber dicho, por cuanto eres estudioso de las profecías, te voy a dar una promesa, no vas a morir hasta que veas estas profecías cumplidas y veas al Salvador. Así que cuando llevaron a Jesús al templo, este hombre, creo llamado Simeón, entiende, ya este niño es el Salvador. Se cumple esa profecía en Lucas 2:26. Cuando Jesús es adorado por los magos, se cumple Isaías 62 o 3, que de todas las naciones iban a venir a ver a Jesús. Cuando Herodes manda matar a los niños, también se cumple una profecía de Jeremías 31:15, donde dice que que una mujer iba a llorar por ver a sus hijos muertos. Esos niños de menores de 1, de meses y menores de 2 años, escuchen esto, sus vidas tuvieron más valor que de personas viejas como yo, que no saben para qué viven. Esos niñitos vivieron y murieron como bebés. ¿Saben para qué? Para que se cumpliera
Jeremías 31:15. Esto lo compartimos la Navidad anterior. Que todos esos niños fueron recibidos en el cielo por Dios. Vengan, hijitos míos, su vida cumplió su propósito. Ustedes murieron para cumplir esta profecía, mis niñas y mis niños. Mis varoncitos, más bien. Cuando Jesús, protegido por José y María, oyeron a Oseas, se cumplió la profecía de Oseas 11:1 que dice: mi hijo fue llamado que viniera de Egipto. Y cuando se fueron a Nazaret, se cumplió Isaías 11:1. Vean toda esta historia de la Navidad. Eran profecías cumplidas, una tras otra, como unas piezas de dominó que una tira a la otra y otra acelera a la otra. La Navidad, queridos hermanos, es la luz de la profecía cumplida. Todos estos que vivieron 400 años antes en la oscuridad, tomaban estas antorchas, iban tratando de armar cómo va a cumplirse todo esto. Cuando llegó Jesús, ángeles, hombres, reyes, miren cómo Dios usó hasta lo que gobiernos malos obligaban al pueblo. Miren cómo Dios usó hasta el temor de José, que tenía miedo de regresar porque estaba el hijo de Herodes. Hasta Dios usó eso para que se cumpliera la profecía. Miren cómo la tristeza de familias completas que veían que sin saber por qué Herodes mandaba arrancarles a sus bebés de sus brazos para sacrificarlos, veían en Jesús y en sus hijos muertos, la profecía se está cumpliendo. ¡Ay, pero qué dolorosa fue que se cumpliera esta profecía! Pero en medio de ese dolor, creo que algunos de ellos que entendían, mi hijo se fue, pero lo bueno, que el bebé Jesús vive. Para esos papás fue un consuelo saber: mataron a mi hijo buscando a Jesús, pero Jesús vive. Porque ellos entendían que esos niños que habían muerto en lugar de Jesús, Jesús algún día iba a morir en lugar de ellos. Escuchen, hermanos, por eso eran estudiosos, por eso las profecías eran antorcha. Pero de estos acontecimientos ya pasaron 2000 años. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad? Cuando esto, ya entendimos en Tito que esto es que Dios, el Dios del pacto, está cumpliendo sus profecías. Y veíamos en Tito que nosotros que vivimos en un planeta, en un país, en un entorno de oscuridad, y quizá esa oscuridad está en, yo no lo sé, quizá en tu casa, quizá en tu matrimonio. Quizá ves esta oscuridad y dices: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? Bueno, escucha, todo esto que estamos declarando es el plan de Dios para que esa luz venga a tu vida. Dice Pablo a Tito: nosotros en otro tiempo también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, maliciosos y envidiosos. Éramos dignos de ser aborrecidos y aborrecíamos a los demás. En esta oscuridad, ¿qué sucede? Dice: pero Dios, el Dios que existe, se manifestó su amor y su bondad cuando trajo al Señor. Ese Dios nos salvó por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Ese Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo. Y ese Dios ha prometido que en un futuro vamos a heredar la esperanza. Escuchen, hermanos, la Navidad es el cumplimiento de profecías antes de la fundación del mundo, de la bondad de Dios. Nosotros ya estamos aquí en el 2025. Ya hemos creído en el Señor Jesús. Ya nos salvó por la regeneración. Nosotros no podemos ser menos estudiosos que aquellos que estudiaban las profecías. Cristo viene por nosotros.
Y hay profecías que, al igual que cuando vino por primera vez, dicen claramente cómo va a ser. Esta semana, cuando le decía a algunas personas que Cristo viene, que se va a vencer definitivamente el pecado y a Satanás, me decía esta persona: ¿y sabemos cómo va a ser? Y yo le dije: lo sabemos claramente. ¿Me escuchen? Hay profecías que dicen claramente cómo viene nuestra herencia. Primero viene el anticristo. Viene 7 años de gran oscuridad. Viene una gran tribulación. Y después viene Cristo con sus ejércitos a reinar. Dice claramente el plan. Así que yo le decía a esta mujer que preguntaba: ¿sabemos cómo va a suceder? Le dije: sí, sí sabemos. Lo único que no sabemos es cuándo. Algunos de estos sabían claramente qué es lo que iba a pasar. No sabían cuándo. Pero cuando Zacarías y Elizabeth ven a su hijo nacer, Juan el Bautista, decían: ya sabemos cuándo. Es ahora. Ya empezó. Por eso, hermanos, nosotros ya sabemos cuándo. Fue hace 2000 años. Por eso, por favor, la Navidad confirma que Dios entró en una relación de pacto con nosotros. Si ya creíste en el Señor, no te das por vencido, porque viene la esperanza de la vida eterna, la herencia completa. Toma la antorcha de la profecía cumplida. Toma la antorcha de la Navidad y di: creo en Dios. Y con esta luz que Dios me dio, voy a disipar las tinieblas de mi vida, de mi familia, de mi tierra, de mi nación. Proclamemos que la luz de la profecía se cumplió. Celébralo, anúncialo. Aprovecha este tiempo en que la gente no sabe qué celebra. Celebran los adornos, celebran las comidas, pero no celebran la profecía. ¿Tú sí? Repásala y proclámala. Los ángeles, los pastores, los magos lo hicieron. Muchos santos y santas por 2000 años lo han hecho. Te toca a ti y a mí en el 2025 celebrarlo y anunciarlo.